Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar las pequeñas campanas de notificación para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Annalisa Raimondo. Era una mujer joven, muy inteligente, que tenía un futuro muy brillante por delante, especialmente cuando se trataba de su carrera. Pero en el año 2002, todo eso se le arrebataría cuando un operador del 911 recibió una llamada telefónica de una mujer desconocida que afirmaba que acababa de presenciar cómo atacaban a su vecina, posiblemente incluso asesinada. Sin embargo, cuando la policía investigó esta llamada telefónica, todo no era como parecía al principio y con el tiempo la verdad comenzó a salir a la luz. Por favor, disculpen mi voz, estoy un poco enferma en este momento, como probablemente pueden notar, pero antes de entrar en el caso, me gustaría agradecer enormemente a Aura Frames por patrocinar amablemente esta sección del video. Ahora, si actualmente estás buscando un regalo para un ser querido esta Navidad y sientes que aún no has encontrado el regalo perfecto, permíteme presentarte a Aura. Aura es una empresa que vende marcos de fotos digitales que puedes usar para mostrar todas tus fotos y videos favoritos desde tu teléfono. Siento que muchas personas podrán relacionarse con esto, pero tengo cientos y cientos, si no miles, de fotos almacenadas en mi teléfono. Fotos que han capturado algunos de mis mejores recuerdos y no me he molestado en imprimirlos y enmarcar cada uno simplemente porque hay tantos. Pero siempre me pone triste porque son fotos que quiero mostrar y quiero exhibir, pero Aura Frames ha resuelto ahora ese dilema. Es la solución perfecta y fácil para enmarcar instantáneamente fotos desde tu teléfono. Los marcos de fotos digitales Aura son tan fáciles de configurar, literalmente toma un par de minutos y eso. Todo lo que tienes que hacer es enchufarlo, conectar el marco a tu Wi-Fi, descargar la aplicación gratuita Aura en tu teléfono y luego seleccionar las fotos o videos de tu carrete que quieres que se muestren. Puedes agregar más de 10.000 imágenes e incluso puedes compartir el marco con miembros de la familia. Literalmente puedes invitarlos a compartir sus fotos en el mismo marco. Todo lo que tienen que hacer es descargar la aplicación Aura en su dispositivo también, y la propia aplicación es compatible con dispositivos iOS y Android. La pantalla de los marcos digitales de Aura es de alta resolución, por lo que tus fotos siempre se verán cristalinas y en la parte superior del marco hay una barra táctil interactiva para que puedas ver detalles sobre las fotos y puedes deslizar y cambiar fotos como lo estoy haciendo ahora mismo. Aura Frames ha sido recomendado por más de 130 guías de regalos y han sido seleccionados como una de las cosas favoritas de Oprah durante 3 años consecutivos, lo cual es realmente genial. Creo que uno de estos marcos sería un regalo encantador para esta Navidad. Sé que estaría muy emocionada de recibir uno. Cada marco viene en una caja de regalo realmente hermosa y si planeas comprar uno para alguien más, incluso puedes poner algunas fotos allí antes de dárselo para que cuando lo reciban y enciendan el marco, inmediatamente vean algunas fotos de los hermosos recuerdos que han compartido juntos. Así que si quieres comprar un marco digital Aura para un ser querido en esta temporada festiva o incluso si solo quieres darte un pequeño regalo de Navidad, entonces debes ser rápida porque el año pasado los marcos Aura se agotaron completamente en Navidad. Así que visita auraframes.com y recoge tu marco hoy mismo. Y Aura Frames tiene la amabilidad de ofrecer un código de descuento a mis suscriptores. Así que si usas el código MOLLI30 puedes recibir hasta $30 de descuento mientras duren las existencias. Una vez más, visita auraframes.com y usa el código de descuento MOLLI30 para recibir hasta 30 de descuento mientras duren las existencias. De nuevo, un enorme agradecimiento a Aura Frames por patrocinar este video y apoyar el canal. Muchas gracias a ustedes por apoyar a los patrocinadores de este canal y ahora vamos a entrar en el caso. Volvamos a mí en el pasado, donde sueno mucho menos enferma y mucho más normal. Entonces, nuestro caso de hoy comienza en el barrio de Japón, que está en la ciudad de Stamford, en Connecticut, en los Estados Unidos. Esta es Annalisa Raimondo. Era una mujer de 32 años que nació el 11 de septiembre de 1970. Ana era una de 3 hijos.
Tenía un hermano y una hermana y sus nombres eran Bernadette y RJ y sus padres se llamaban Renato y Susan Raimondo. La familia Raimondo en realidad era originalmente de Filipinas, sin embargo, en algún momento emigraron a los Estados Unidos. Decidieron que ese era el lugar donde querían vivir y criar a su familia y creo que se mudaron al estado de Michigan. Renato y Susan Raimondo eran personas muy amables y cariñosas y siempre querían ayudar a los demás tanto como podían. Hicieron mucho por su comunidad local, sin embargo, también viajaban por todo el mundo a lugares muy azotados por la pobreza, áreas muy pobres, y ayudaban con cosas como la atención médica y cosas así, porque Renato era en realidad un médico. Así que fueron realmente grandes modelos a seguir para sus hijos y siempre quisieron lo mejor para sus hijos. Querían que ellos llegaran lejos y que les fuera muy bien en la vida, y eso obviamente incluía a Annalisa. Cuando Annalisa terminó la preparatoria, en realidad fue a la Universidad de Harvard para sus estudios y luego de esto asistió a la Universidad de Columbia, donde obtuvo una maestría. Annalisa era una joven muy inteligente. Honestamente, podría haber tenido un trabajo en cualquier campo debido a su inteligencia, pero su pasión absoluta estaba en la ciencia. Y así, cuando llegó el momento de elegir su carrera, decidió dedicarse a la investigación farmacéutica. Iba a ser una científica farmacéutica y pronto consiguió un trabajo en esta área. Consiguió un trabajo en una empresa llamada Purdue Pharma, que estaba en Stamford, en Connecticut, y así Annalisa se mudó allí. A finales de sus 20 años pudo comprar su propio lugar en el barrio de Shippan, en Stamford, y realmente le gustaba allí, y realmente le gustaba su trabajo en Purdue Pharma. Estaba haciendo lo que amaba todos los días y estaba muy dedicada a su carrera y fue mientras Annalisa trabajaba en Purdue Pharma que comenzó a salir con uno de sus compañeros de trabajo. Su nombre era Nelson Sessler y era conocido como el galán, supongo, del lugar de trabajo. Era alto, era guapo y muchas de las mujeres que trabajaban allí tenían un pequeño enamoramiento por él. Y él y Annalisa se llevaban realmente bien. Rápidamente desarrollaron una amistad cuando se conocieron por primera vez, y luego esta amistad eventualmente se convirtió en una relación. Decidieron llevar su relación bastante despacio al principio porque obviamente trabajaban juntos, así que no querían lanzarse directamente a algo que quizás no funcionaría porque entonces todavía tendrían que verse todos los días para trabajar y podría ser bastante incómodo para ellos. Así que comenzaron despacio, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas empezaron a ponerse más serias entre ellos y se hicieron oficiales. Eran novio y novia y parecían tener una relación realmente buena. Nelson se quedaba en el condominio de Annalisa. Salían a comer juntos. De hecho, asistieron juntos a la boda de la hermana de Annalisa y parecían felices. Annalisa amaba a Nelson y pensaba que él era todo para ella. Él era el indicado. Annalisa Raimondo se imaginaba casándose con este hombre en el futuro. Era una mujer llena de ilusión. Ella estaba emocionada por su futuro con Nelson y también por el futuro de su carrera, pero desafortunadamente sería un futuro que Annalisa nunca llegaría a ver. Justo después del mediodía del 2 de noviembre del 2002, una operadora del 911 recibió una llamada de una mujer. Esta mujer sonaba muy asustada en la llamada telefónica y le dijo a la operadora que creía que un hombre acababa de entrar a la casa de su vecina y la atacó. Atacó a su vecina. Dijo que vio a un hombre entrar al apartamento de su vecina y después de esto escuchó a su vecina gritar y chillar. Así que cogió el teléfono y decidió llamar a la policía en caso de que su vecina necesitara ayuda. Ahora, esta mujer en la llamada telefónica no pudo decirle a la operadora el nombre de su vecina. Sabía que era una mujer, pero no sabía su nombre. Sin embargo, pudo darles el número de su apartamento, la dirección, y poco después de pasar esta información, la llamada simplemente se desconecta. Simplemente se corta abruptamente. Sin embargo, en cuanto el 911 recibió esta información, se enviaron oficiales de policía a la escena de inmediato. Fueron enviados a la dirección que el llamante había dado y tan pronto como llegaron allí, parecía que este llamante decía la verdad porque cuando entraron a la casa encontraron a una mujer adentro y ella estaba muerta.
La mujer fue descubierta tirada en el suelo justo al lado de la puerta principal del apartamento y fue claro para la policía tan pronto como llegaron que esta mujer había sido víctima de un ataque brutal porque simplemente había sangre por todas partes, por todo su cuerpo, por todo el suelo, en las paredes, había mucha sangre en la escena y esta sangre determinaron rápidamente que provenía de profundas heridas de puñal que esta mujer había sufrido. Podían ver físicamente en su cuerpo donde había sido apuñalada y principalmente era en la parte superior de su cuerpo como su área del pecho y su cuello, creo que su cara también, pero las heridas de puñal no fueron las únicas lesiones que sufrió. También se descubrió que había sufrido un trauma contundente en la cabeza, había sido golpeada en la cabeza con algún tipo de objeto pesado y creo que este objeto finalmente se determinó que había sido una pesa o una mancuerna que se descubrió en la escena y la escena en sí misma era simplemente un completo desastre. Como dije, había sangre por todas partes, pero también el apartamento en sí mismo era un desastre. Había objetos por todo el suelo. No parecía necesariamente que el lugar hubiera sido saqueado, más bien parecía que había habido una lucha violenta. Esta pobre mujer había luchado tanto contra su atacante. Realmente estaba intentando luchar por su vida y durante esta lucha, obviamente, se habían roto y derribado cosas en la casa y cosas así, y esta víctima pronto fue identificada como Annalisa Raimondo, de 32 años. Había sido atacada y asesinada en su propia casa, mientras ella realmente estaba trabajando desde casa. Ese día no estaba trabajando en la oficina de Purdue Pharma, sino desde casa. Inmediatamente después de que se encontró el cuerpo de Annalisa, la policía inició una investigación de asesinato para intentar atrapar a quienquiera que hubiera hecho esto a Annalisa y también averiguar por qué. ¿Cuál fue el motivo detrás de este ataque tan cruel? Y una de las primeras cosas que la policía quería hacer era obviamente localizar a la mujer que hizo la llamada al 911 porque parecía ser su única testigo. Bueno, no testigo del asesinato en sí, porque no parecía, por lo que dijo en la llamada telefónica, que ella presenció el ataque, pero sí vio la cara del atacante. Si recuerdas, ella dijo que vio a un hombre entrar al apartamento de su vecino y luego de esto escuchó gritos y alaridos. Así que ella no vio el asesinato suceder porque ocurrió dentro del apartamento, pero vio la cara del asesino, así que la policía realmente necesitaba hablar con esta mujer y obtener una descripción de cómo se veía el asesino, porque entonces esperaban encontrarlo más rápido. Sin embargo, el único problema era que no podían encontrar a esta mujer que hizo la llamada, no podían encontrar a esta vecina. La policía habló con todas las personas que vivían al lado o cerca del apartamento de Annelise y todos dijeron que no fueron ellos quienes hicieron esa llamada al 911. Y curiosamente, cuando la policía rastreó la llamada, descubrió que se había hecho desde un teléfono público fuera de un restaurante a aproximadamente medio kilómetro de la escena del crimen, la casa de Annalisa, lo cual pareció muy extraño a la policía porque durante la llamada la mujer había dado la impresión de que estaba llamando desde su casa como vecina. Como si acabara de ver al tipo entrar en la casa de Annalisa, quizás desde su ventana o algo así. Escuchó los gritos y entonces rápidamente agarró su teléfono y llamó al 911. Así que el hecho de que la llamada se rastreara hasta un teléfono público a medio kilómetro de distancia no tenía sentido y realmente encendió las alarmas para la policía. La policía también se dio cuenta de que la persona que llamó nunca le dijo su nombre a la operadora durante la llamada y cuando la operadora le pidió a la mujer que describiera cómo se veía el hombre que entró a la casa de Annalisa, eso es cuando la llamada se desconectó abruptamente cuando se hizo esa pregunta. La persona que llamó colgó el teléfono. Claramente no quería decirle a la operadora cómo se veía el atacante, pero ¿por qué? ¿Realmente conocían personalmente al perpetrador y tenían demasiado miedo para dar su nombre? Quizás tenían algún tipo de lealtad equivocada hacia esta persona, este asesino. La policía simplemente no podía entender la razón por la que esta mujer había hecho la llamada desde un teléfono público, pero sabían que necesitaban encontrarla rápidamente porque ella podría haber sido la clave para encontrar al asesino de Annalisa. Así que comenzaron a hacer todo lo que podían para tratar de descubrir quién era ella.
Hablaron con las personas que trabajaban en el restaurante cerca del teléfono público, preguntando si habían visto a la persona que hizo la llamada ese día, pero no la habían visto y la policía también buscó huellas dactilares en el teléfono. Sin embargo, esto realmente no resultó en nada porque obviamente es un teléfono público, muchas personas lo usan, muchas personas tocan ese teléfono y por lo tanto es probable que haya muchas huellas dactilares y ácido desoxirribonucleico de personas en él, y desafortunadamente tampoco había cámaras de circuito cerrado de televisión alrededor de esa área donde estaba el teléfono público, por lo que la policía realmente estaba luchando con esta línea de investigación. Todavía no tenían idea de quién hizo esa llamada al 911, pero continuaron con la investigación. Continuaron buscando pruebas y se llamó a científicos forenses y a la unidad de delitos mayores para ayudar a recoger posibles pruebas de la escena del crimen. Ahora, una de las cosas que la policía notó sobre la escena es que no hubo entrada forzada a la casa de Annalisa. No había ventanas rotas y la cerradura de la puerta principal no había sido manipulada, por lo que el asesino no había irrumpido en la casa. Como nota al margen, no parecía que se hubiera robado nada de la casa. Annalisa tenía algunas cosas bastante caras allí, como un televisor, tenía una computadora, tenía algo de dinero en su casa y nada de eso fue tomado, lo que inmediatamente descartó la teoría del robo. Así que la teoría de la policía en este punto era que o bien el asesino había tocado en la puerta principal y cuando Annalisa la abrió simplemente se forzaron a entrar en su apartamento y comenzaron a pelear con ella de inmediato. O quizás no necesitaban forzar su entrada a la casa. Tal vez el asesino era alguien que Annalisa conocía y se sentía segura con él, y por lo tanto cuando abrió la puerta los dejó entrar voluntariamente a su casa y una vez dentro fue cuando la atacaron. Y el nivel de violencia que se utilizó en este asesinato sugiere que tal vez este crimen fue personal. Como hablamos anteriormente, Annalisa había sufrido tantas lesiones. Había sido apuñalada con un cuchillo varias veces, fueron alrededor de 9 veces en total, y había sido golpeada en la cabeza con una mancuerna tan fuerte que su cráneo se fracturó. Eso indica que había mucha ira en este asesinato. Quienquiera que haya hecho esto a Annalisa estaba enojado con ella y estaban descargando esa ira en su cuerpo. Tampoco parecía que hubiera un motivo sexual en este crimen porque no había señales de agresión sexual en el cuerpo de Annalisa y creo que la encontraron completamente vestida. Durante una búsqueda forense de la escena, la policía realmente esperaba que los científicos pudieran encontrar algún tipo de rastro del ácido desoxirribonucleico del asesino, lo cual uno pensaría que habría considerando lo violento que fue este asesinato. Como mencioné, claramente hubo una pelea y una lucha entre Annalisa y su asesino, por lo que es probable que encontrarían tal vez el cabello del asesino. Si tenía cabello, tal vez Annalisa lo jaló durante la lucha o tal vez el asesino mismo resultó herido durante el ataque y tal vez goteó su sangre en el suelo o algo así. Y el equipo forense realmente descubrió que en el baño, que no estaba lejos de donde yacía el cuerpo de Annalisa, había una pequeña gota de sangre en el lavabo del baño junto a una de las pestañas. Por lo tanto, se teorizó que si el asesino había resultado herido, tal vez sí se cortaron la mano o algo durante el asesinato. Luego fueron al baño para limpiar y curar la herida en el lavabo. Entonces, tal vez esa pequeña gota de sangre en el lavabo era la sangre del asesino. Por lo tanto, se tomaron muestras de la gota de sangre y se recogieron como evidencia y se enviaron para su análisis. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, otros oficiales estaban llevando a cabo otras líneas de investigación, como hablar con los amigos y la familia de Annalisa, y pronto fueron informados por las personas en su vida que Annalisa tenía un novio, Nelson Sessler. Y como se esperaría, la policía quería hablar urgentemente con Nelson Sessler porque en este tipo de casos, el novio o pareja de la víctima suele ser el principal sospechoso al inicio de la investigación debido a lo altas que son las tasas de homicidio doméstico. Aunque antes de que los oficiales incluso salieran a buscar a Nelson Sessler, él en realidad apareció en la casa de Annalisa, que obviamente a estas alturas, unas horas después de la llamada al 911, era una escena del crimen. Y había detectives y equipos forenses entrando y saliendo. Y cuando apareció, preguntó a los oficiales qué estaba pasando, qué había sucedido, porque este era el apartamento de su novia.
Y fue después de esto que tuvieron que informar a Nelson que su novia había sido asesinada y dijeron que necesitaban hablar con él inmediatamente, necesitaban obtener una declaración de él. Así que sentaron a Nelson y comenzaron a hablar con él sobre su relación con Annalisa. Nelson le contó a la policía cuánto tiempo él y Annalisa habían estado juntos, les contó cómo eran muy serios y comprometidos el uno con el otro, incluso dijo que estaba planeando proponer matrimonio pronto, creo, aunque un par de fuentes en línea indican que ya estaban comprometidos. No estoy segura de qué es lo correcto en esta situación. No estoy segura si ya estaban comprometidos o si Nelson solo pensaba proponerle matrimonio pronto. Pero de cualquier manera, esto obviamente indica que Nelson estaba muy enamorado de Annalisa. Sin embargo, su reacción cuando le dijeron que ella estaba muerta y había sido brutalmente asesinada casi sugería lo contrario. Por supuesto, todos lloran de diferentes maneras, pero a la policía le preocupó bastante la respuesta inmediata de Nelson al ser informado de que Annalisa estaba muerta. Realmente no tuvo mucha reacción, no gritó ni lloró en absoluto. Estaba muy tranquilo, de hecho. Creo que todo lo que realmente dijo fue algo como, oh Dios, no puedo creerlo. No puedo creer que esto haya sucedido, lo que posiblemente se deba al shock. Quizás estaba tan impactado que no podía asimilarlo todo y simplemente estaba sin emociones. O la policía pensaba que tal vez la razón por la que no se molestó fue porque él fue quien hizo esto. Quizás él y Annalisa tuvieron una pelea ese día y esta pelea terminó con él apuñalándola hasta la muerte. Pero Nelson lo negó rotundamente. Protestó su inocencia y dijo que no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato de su novia y dio una versión de lo que había estado haciendo el día del crimen. Nelson dijo que la mañana del asesinato de Annalisa en realidad estaba en su apartamento. Creo que había dormido allí la noche anterior y cuando se despertó se despidió de ella antes de irse a trabajar, y esa fue la última vez que la vio con vida. Annalisa, por supuesto, estaba trabajando desde casa ese día y Nelson dijo que habían acordado verse de nuevo después de que ambos terminaran de trabajar. Así que la coartada de Nelson era que había estado en el trabajo durante el tiempo en que su novia fue asesinada. Pero, obviamente, la policía no puede simplemente creer en su palabra, necesitaban verificar eso y asegurarse de que realmente estaba diciendo la verdad. Y cuando la policía habló con los empleados de Purdue Pharma, otro lugar donde trabajaba Nelson, sus colegas pudieron confirmar su historia. Dijeron que él estaba en el trabajo ese día y esto también fue respaldado por un sistema de verificación de empleados que tenía Purdue Pharma y también por cámaras de circuito cerrado de televisión. Fue capturado en circuito cerrado de televisión en la oficina, así que esa fue la evidencia de que Nelson no era el asesino. No pudo haberlo hecho porque estaba en el trabajo en el momento en que ocurrió el asesinato y no puede estar en dos lugares a la vez. Así que ahora que Nelson fue descartado, los detectives simplemente le preguntaron si podía pensar en alguien que pudiera haber querido hacerle esto a Annalisa y también le preguntaron si conocía a la mujer que hizo la llamada al 911 porque en este punto la policía estaba naturalmente muy sospechosa de ella, quien quiera que fuera. Pero Nelson no sabía quién era y no podía pensar en nadie que hubiera querido a su novia muerta. Él sí le contó a la policía sobre un par de exnovias que tenía por si acaso podrían haber estado involucradas en esto. Pero cuando la policía investigó a estas exnovias, también fueron descartadas de la investigación. Pero como protocolo estándar, la policía tomó muestras de ácido desoxirribonucleico de estas exnovias. También tomaron una muestra de ácido desoxirribonucleico de Nelson Sessler y de los amigos de Annalisa, de su familia, y también de cualquier persona que identificaron como una posible persona de interés, porque la policía todavía realmente esperaba que los científicos pudieran encontrar algún rastro del ácido desoxirribonucleico del asesino en la escena, y luego este ácido desoxirribonucleico podría ser probado contra las muestras que habían tomado de las personas en la vida de Annalisa para ver si había alguna coincidencia, para ver si realmente fue asesinada por alguien que ella conocía.
Ahora, si recuerdas de antes, los investigadores encontraron una pequeña gota de sangre en el lavabo del baño de la casa de Annalisa y curiosamente, cuando esta sangre fue enviada para pruebas, los científicos determinaron que esta sangre era una mezcla de la sangre de Annalisa y la de otra persona, por lo que naturalmente la policía creía firmemente que esta era la del asesino, lo cual fue un gran éxito para la investigación porque significaba que tenían pruebas sólidas. Tenían el ácido desoxirribonucleico del asesino que podían comparar con el de las personas, así que comenzaron a hacer precisamente eso. Comenzaron a probar el ácido desoxirribonucleico del asesino contra todas las muestras que ya habían tomado, pero hasta ahora no había ninguna coincidencia. No coincidía con ninguno de los amigos o familiares de Annalisa, ninguna persona de interés que tenían hasta ahora, ni coincidía con su novio, Nelson Sessler. Así que, después de esto, la policía ingresó el ácido desoxirribonucleico del asesino en sistema de índice de ácido desoxirribonucleico combinado, que es la base de datos nacional de ácido desoxirribonucleico de los Estados Unidos, obviamente esperando que apareciera una coincidencia, pero no fue así. El ácido desoxirribonucleico del perpetrador no estaba allí. Y desafortunadamente, después de este contratiempo, el caso comenzó a calmarse un poco y a ralentizarse porque creo que realmente habían agotado todas las líneas de investigación. Cada una de las líneas de investigación que examinaron simplemente resultó en callejones sin salida. La policía aún no podía encontrar al asesino y todavía no tenían idea de quién hizo esa llamada al 911, y a medida que pasaban los meses, el caso de Annalisa permanecía sin resolver. Sin embargo, alrededor de 5 meses después del asesinato de Annalisa, ocurrió otro crimen en otro estado de los Estados Unidos, y fue un crimen que de alguna manera tenía similitudes con el asesinato de Annalisa, y en realidad eventualmente proporcionaría una pista en su caso sin resolver. Este crimen ocurrió en el condado de Westchester, en Nueva York, que está aproximadamente a 26 millas de distancia de Stamford, en Connecticut, donde tuvo lugar el asesinato de Annalisa. Fue el 23 de marzo de 2003 cuando un par de personal del hospital que trabajaba en el centro médico de Westchester estaban fuera del hospital en el estacionamiento simplemente tomando un poco de aire fresco en su descanso cuando escucharon y notaron algo sucediendo en el estacionamiento. Era la noche, por lo que estaba oscuro afuera, por lo que realmente no podían ver demasiado, pero parecía y sonaba como si un hombre y una mujer estuvieran teniendo algún tipo de discusión y pelea junto a su coche. Entonces los guardias de seguridad del hospital se acercaron, separaron a los dos y el hombre fue llevado directamente al hospital porque estaba sangrando profusamente por 3 heridas de arma blanca que había sufrido en el área del pecho. Realmente necesitaba tratamiento urgente, por lo que fue llevado al hospital. Mientras tanto, se llamó a la policía y la mujer con la que estaba peleando fue arrestada y resultó que esta mujer era en realidad la esposa del hombre herido. Parecía que su esposa era la que lo había apuñalado 3 veces, por lo que fue detenida y llevada a interrogatorio mientras los médicos intentaban salvar la vida de su esposo. Esta pareja eran Paul Christos y Sheila Davalloo, quienes habían estado casados durante aproximadamente 3 años desde el año 2000. Ambos eran muy inteligentes. De hecho, se conocieron en el Colegio Médico de Nueva York en 1994, donde ambos eran estudiantes. Creo que en el momento en que ocurrió este caso, Paul todavía continuaba con sus estudios, mientras que Sheila ya había comenzado su carrera en la industria farmacéutica y tenía un muy buen salario. Así que vivían en un buen lugar, les iba bien con el dinero, eran financieramente estables. Paul y Sheila eran una pareja que parecía tenerlo todo, lo que plantea la pregunta de ¿qué llevó a esto? ¿Qué eventos llevaron a que Paul fuera tratado en el hospital después de sufrir 3 profundas heridas de arma blanca en su pecho y a que Sheila fuera arrestada por su intento de asesinato? Bueno, cuando Sheila fue llevada a ser entrevistada, inicialmente afirmó que no tenía absolutamente nada que ver con el ataque a Paul. De hecho, dijo que simplemente llegó a casa ese día y encontró a Paul en el suelo. Estaba sangrando, se quejaba de que estaba en dolor y sufría, y ella podía ver las heridas de puñal en su pecho. Así que inmediatamente puso a Paul en el coche y lo llevó al hospital para recibir tratamiento. Dijo que intentaba ayudar a Paul, no lastimarlo. Sin embargo, cuando los detectives hablaron con Paul, él contó una historia completamente diferente.
Afortunadamente, a pesar de lo graves que fueron las lesiones de Paul, creo que una de las heridas de arma blanca que recibió realmente perforó su pulmón y apenas rozó su corazón, pero a pesar de esto, afortunadamente, los médicos pudieron estabilizarlo y él comenzó a recuperarse, aunque no creo que la policía le haya dicho esto a Sheila al principio. Querían hacerle creer a ella que Paul no había sobrevivido solo para ver qué diría, si realmente sería honesta sobre lo que había sucedido. Y tan pronto como estuvo lo suficientemente bien, Paul dijo que quería hablar con la policía sobre cómo recibió las heridas de arma blanca. Paul le dijo a la policía que su matrimonio con Sheila había sido un poco desastroso durante mucho tiempo. No se llevaban bien, no se comunicaban muy bien entre ellos. Paul dijo que aunque estaban casados y viviendo juntos, honestamente era como si estuvieran viviendo vidas completamente separadas y había sido así durante un tiempo. Así que cuando Paul regresó a casa ese día en la tarde del 23 de marzo de 2003, dijo que su esposa Sheila sugirió que tal vez ambos deberían probar algo nuevo en el dormitorio que podría reavivar y darle sabor a su relación. Básicamente ella quería que probaran un juego sexual y Paul dijo que sí, creo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en este punto porque al final del día quería que su matrimonio funcionara y mejorara, no quería separarse de Sheila. Así que estuvo de acuerdo y comenzaron a jugar este juego y en este juego uno de ellos estaría vendado y la otra persona tomaría algún tipo de objeto de la casa y lo frotaría en el cuerpo de la persona vendada y luego tendrían que adivinar qué era el objeto solo por cómo se sentía porque obviamente no podían ver y se iban a turnar con esto. Así que Sheila estaría vendada y luego Paul y luego Sheila de nuevo, etc. Así que cuando fue el turno de Paul de estar vendado, él estaba sentado en una silla, Sheila realmente lo esposó y luego ella estaba obteniendo diferentes objetos para frotar en su cuerpo. Sin embargo, al final de su turno, Sheila dijo que tenía un último objeto para usar, pero este objeto se sentía completamente diferente a cualquier otro porque Paul realmente sintió un dolor muy, muy agudo en su pecho, como un fuerte golpe en su pecho. Paul dijo más tarde, cito, la escuché bajar a la cocina y cuando subió dijo que hay un último objeto, una última cosa para adivinar. Sentí que se sentaba sobre mí. Luego sentí un golpe como si un peso pesado estuviera en mi pecho y luego otro golpe. Paul de repente sintió un dolor insoportable y por eso le dijo a Sheila que por favor se quitara la venda y cuando lo hizo miró su pecho y solo vio rojo. Estaba cubierto de sangre donde su esposa acababa de apuñalarlo 2 veces. Sin embargo, Sheila negó inmediatamente haberlo apuñalado. De hecho, dijo que el objeto era una vela y que debió haber habido un poco de metal, como metal afilado sobresaliendo de la vela que lo cortó, pero quiero decir, un pedazo de metal sobresaliendo de una vela no causa heridas profundas de puñalada como las heridas que Paul sufrió, pero Paul no discutió con Sheila. Simplemente le pidió que llamara a una ambulancia porque estaba perdiendo mucha sangre. Consciente de la gravedad de la situación, ella sigue ese curso de acción. Sheila levanta el teléfono y llama al 911, pero la ambulancia nunca apareció. Estaban esperando y esperando y esperando a que llegara, pero simplemente no lo hizo. Así que Paul literalmente suplicó a Sheila que lo llevara al hospital ella misma. Así que Sheila puso a Paul en el asiento trasero de su coche y comenzó a conducir hacia el centro médico. Y finalmente llegaron, sin embargo, cuando llegaron allí, Sheila salió del coche, abrió la puerta trasera junto a donde estaba sentado Paul y fue entonces cuando Paul notó que su esposa tenía un cuchillo en la mano y con este cuchillo ella apuñaló a Paul en el pecho de nuevo. Así que esta fue la tercera vez que ella lo apuñaló en total. Ella lo apuñaló 2 veces en su casa y una vez en el estacionamiento del hospital. Y esa fue la discusión, pelea que el personal del hospital escuchó y afortunadamente antes de que Sheila pudiera hacerle algo más a Paul, la policía fue llamada y Paul fue inmediatamente llevado al hospital, donde los médicos se apresuraron a salvar su vida. Así que esa fue la versión de Paul de lo que sucedió. Así que ahora
que tenían su declaración, los detectives confrontaron a Sheila y dijeron, mira, esto es lo que Paul nos ha contado y es completamente diferente a tu versión de los eventos. Y fue en ese punto que Sheila Davalloo comenzó a cambiar su historia. Admitió que mintió originalmente. Mintió acerca de solo llegar a casa ese día y ya encontrar a Paul herido y sangrando en el suelo. Eso era basura. Y admitió que usó un cuchillo en Paul durante su juego sexual, pero dijo que nunca tuvo la intención de lastimarlo o apuñalarlo. Fue solo un accidente y así el detective le dijo a Sheila, ¿cómo podría haber sido esto posiblemente un accidente? ¿Cómo apuñalas a alguien en el pecho 3 veces accidentalmente? No tiene absolutamente ningún sentido. Y la respuesta de Sheila a esto fue simplemente no lo sé. También negó haber apuñalado a Paul una vez en el estacionamiento del hospital. Simplemente dijo que eso no sucedió, pero la policía pronto encontró pruebas para demostrar que también estaba mintiendo sobre eso, porque en el estacionamiento encontraron el cuchillo que había usado para apuñalar a su esposo. Claramente lo dejó caer al suelo después. Pero otra cosa que descubrieron en el estacionamiento fue el teléfono móvil de Sheila, que nuevamente había dejado caer, obviamente, mientras luchaba con Paul. Y lo interesante es que cuando los detectives revisaron su teléfono y vieron el historial de llamadas de Sheila, rápidamente determinaron que ella había mentido a Paul y a la policía. Si recuerdas, después de que Paul fue apuñalado las primeras 2 veces en su casa, le pidió a Sheila que llamara al 911, que llamara a una ambulancia, lo cual ella afirmó que hizo, pero su historial de llamadas mostró que no lo hizo. Nunca llamó a los servicios de emergencia, por lo que ambos estaban simplemente esperando en la casa a que llegara una ambulancia, a pesar de que Sheila sabía que nunca llegaría. Y por supuesto eso desacredita por completo su segunda historia. Dijo que accidentalmente apuñaló a Paul con un cuchillo, pero si fue un accidente, ¿por qué mintió sobre llamar a una ambulancia? ¿Por qué no había ninguna urgencia en ella? ¿Por qué no llevó a Paul al hospital inmediatamente? ¿Fue porque quería que él se desangrara y muriera antes de que los médicos tuvieran siquiera la oportunidad de salvarlo? ¿Quizás para que él no les contara lo que realmente sucedió esa noche? En este punto las pruebas se estaban acumulando contra Sheila. Pruebas que indicaban fuertemente que esto fue un intento de asesinato, no un accidente. Sin embargo, un giro enorme en este caso, llegó cuando los detectives realmente investigaron la última llamada que Sheila Davalloo hizo en su teléfono. Descubrieron que la última llamada que hizo la noche que apuñaló a su esposo fue a alguien que estaba en Stamford, en Connecticut, y también hay un par de mensajes de voz de este mismo número. Resulta que Sheila se suponía que debía encontrarse con esta persona esa noche. La noche del ataque a Paul, ella debía encontrarse con ellos para cenar. Iban a salir a comer. Esta persona con la que Sheila debía encontrarse esa noche se llamaba Nelson y naturalmente la policía de Westchester en Nueva York quería hablar con este Nelson para ver si sabía algo sobre el ataque a Paul, si sabía lo que Sheila planeaba hacer esa noche y también para conocer más sobre la naturaleza de su relación con Sheila. ¿Eran solo amigos que iban a encontrarse para comer esa noche o había algo más en juego aquí? Así que después de rastrear desde dónde se había hecho la llamada, se envió a un oficial de policía a Stamford, en Connecticut, para hablar con este tal Nelson. Sin embargo, cuando tocaron su puerta principal, no hubo respuesta, nadie la contestó. Así que siguieron tocando con la esperanza de que alguien finalmente abriera la puerta, pero nadie lo hizo y pronto alguien que vivía cerca, un vecino, realmente salió de su casa y se acercó al oficial y dijo algo como «Oh, ¿has venido por el asesinato de la novia de Nelson? ¿Ya encontraron a quién lo hizo?» Y el oficial de policía del condado de Westchester no tenía idea de lo que este vecino estaba hablando. No la habían enviado a hablar con este tipo Nelson sobre un asesinato. La habían enviado a hablar con él sobre Sheila Davalloo, quien había sido arrestada por el intento de asesinato de su esposo, Paul. Pero finalmente la oficial se dio cuenta de lo que estaba pasando y estoy segura de que ustedes ya han hecho la conexión hasta ahora. Este tipo Nelson, con quien Sheila había hablado por teléfono la noche que apuñaló a su esposo, era Nelson Sessler. Y como sabemos, Nelson Sessler era el novio de Annalisa Raimundo, quien había sido asesinada solo 5 meses antes y cuyo caso aún permanecía sin resolver.
Parecía que para la policía en este punto, Nelson Sessler y Sheila Davalloo habían estado teniendo un romance a espaldas de sus parejas, o al menos Sheila estaba teniendo un romance a espaldas de Paul. No sabían cuál era la situación con Nelson todavía, si había estado engañando a Annalisa con Sheila cuando ella aún estaba viva, pero ambos socios, Annalisa y Paul, terminaron siendo apuñalados. Annalisa fue apuñalada hasta la muerte y Paul fue apuñalado tan severamente que casi no lo logra. Estuvo al borde de la muerte, por lo que la policía concluyó que no había forma posible de que esto fuera solo una coincidencia. Fue en este punto cuando la policía unió todo esto que supieron que estos dos casos debían haber estado vinculados. Y o bien Nelson y Sheila estaban de alguna manera en esto juntos, tal vez idearon un plan para matar a ambos cónyuges para que pudieran estar juntos de verdad, o era solo Sheila Davalloo. Quizás ella mató a Annalisa tal como intentó matar a su marido. Pero voy a hacer una pausa en el caso real aquí por un segundo para que pueda contarles un poco más sobre Sheila Davalloo, sobre su crianza y antecedentes, su relación con Nelson Sessler y simplemente su vida hasta este punto en marzo de 2003. Así que Sheila Davalloo nació el 11 de mayo de 1969, lo que significa que tenía 33 años en el momento en que ocurrió este caso, en el momento en que atacó a su esposo Paul. Ella era originalmente de Irán, ahí es donde nació. Sin embargo, su familia se mudó al condado de Westchester, en Nueva York, en los Estados Unidos, cuando ella aún era muy joven. Fue en algún momento a mediados de los 70, y lo mencioné antes, pero Sheila era una persona muy inteligente. Siempre le fue muy bien en la escuela mientras crecía y cuando terminó la preparatoria asistió a la Universidad State University of New York, Stony Brook, donde obtuvo un título en bioquímica y luego de esto asistió a la Escuela de Medicina de Nueva York, donde obtuvo su maestría. Y para cuando Sheila fue a la Escuela de Medicina de Nueva York ya estaba casada. Se casó a una edad bastante joven, creo que estaba en su adolescencia tardía cuando se casó. Sin embargo, su primer esposo no fue realmente Paul Christos. Fue un hombre llamado Farid Musafi. Pido disculpas si no lo estoy pronunciando correctamente. Pero ella se casó con Farid mientras era estudiante en Stony Brook College, pero su matrimonio no duró mucho tiempo porque fue cuando fue a la escuela de medicina que conoció a Paul Christos. Él también era un estudiante allí y comenzaron a verse. Sheila comenzó a tener un romance con Paul hasta que finalmente se divorció de su primer esposo y luego se casó con Paul en el año 2000. Después de graduarse de la escuela de medicina con una maestría, Sheila consiguió un trabajo como investigadora farmacéutica. Y este trabajo fue en Purdue Pharma, en Stanford, en Connecticut, el mismo lugar donde también trabajaban Nelson Sessler y Annalisa Raimondo. Allí fue donde conoció a Nelson Sessler. Y parece que los dos comenzaron a verse, a pesar de que ambos ya tenían parejas. Y de nuevo parece que continuaron viéndose incluso después de que la novia de Nelson, Annalisa, fue asesinada, porque 5 meses después de su asesinato, en la noche del 23 de marzo de 2003, tenían planeado salir a cenar juntos. Sin embargo, las cosas no salieron exactamente según lo planeado. No salieron a cenar porque esa noche Sheila atacó brutalmente a su esposo Paul con un cuchillo y obviamente fue arrestada, así que volvemos a donde estábamos en el caso y ahora que la policía había unido todas estas piezas y se dieron cuenta de que estos dos casos, el asesinato de Annalisa Raimondo y el intento de asesinato de Paul Christos, probablemente estaban vinculados, obviamente querían hablar de nuevo con Nelson Sessler. Así que Nelson fue llevado a interrogatorio y se le preguntó sobre su relación con Sheila Davalloo y se le preguntó por qué no había hablado de ella a la policía antes cuando su novia fue asesinada hace 5 meses. ¿Por qué no había mencionado a Sheila? Porque parece que ella habría tenido un motivo para querer a Annalisa muerta y Nelson básicamente le dijo a la policía que él, Sheila
y Annalisa habían trabajado previamente juntos en Purdue Pharma en Stanford, y realmente afirmó que comenzó a ver a Sheila antes de que él y Annalisa estuvieran juntos, pero dijo que no estaban en una relación comprometida en absoluto, literalmente solo se estaban viendo, era bastante casual y en ese momento Nelson no quería nada serio con nadie, simplemente estaba disfrutando de las citas y luego eventualmente comenzó a ver a Annalisa también. Así que estaba viéndolas a ambas al mismo tiempo hasta que comenzó a desarrollar sentimientos realmente fuertes por Annalisa y se dio cuenta de que quería estar con ella y solo con ella, y así Nelson le dijo a la policía que terminó su relación casual con Sheila en el año 2002. Dijo que no se estaban viendo en el momento en que Annalisa fue asesinada en noviembre de 2002, pero afirmó que comenzó a salir nuevamente con Sheila un par de meses después de la muerte de Annalisa, alrededor de principios del año 2003. Creo que Nelson también le dijo a la policía que no tenía absolutamente ninguna idea de que Sheila estaba casada, ella nunca le dijo eso y se cree que eso es cierto porque aparentemente nadie en Purdue Pharma sabía que estaba casada. Nunca le dijo a nadie con quién trabajaba que tenía un esposo. De hecho, Nelson estaba realmente muy sorprendido cuando descubrió que Sheila estaba casada porque le dijo a la policía que había estado en su casa y se había quedado a dormir en su casa en el condado de Westchester en varias ocasiones. Nunca hubo esposo, solo eran ellos dos. La policía le preguntó al esposo de Sheila, Paul, sobre esto. Y fue cuando Paul fue informado de esto que las cosas comenzaron a sumar en su mente. Verás, Sheila solía decirle a Paul que tenía un hermano discapacitado al que él nunca había conocido. Y este hermano le gustaba venir a visitarla los fines de semana. Pero debido a su discapacidad, Sheila decía que su hermano podía ser muy posesivo con ella y que se enfadaría mucho y se pondría muy triste si descubría que ella estaba casada. Así que nunca le dijo a su hermano que estaba casada y solía pedirle a Paul casi todos los fines de semana que abandonara su casa mientras su hermano venía a quedarse para que no se sintiera abrumado y molesto, y también le pedía que se llevara todas sus cosas o escondiera todas sus cosas para que no pareciera que un hombre vivía allí. Y Paul creyó esta historia, creyó a su esposa y prácticamente todos los fines de semana se quedaba en otro lugar como un hotel o algo así para que Sheila pudiera pasar tiempo con su hermano. Pero por supuesto era solo una gran mentira. Sheila no tenía un hermano discapacitado. De hecho, ni siquiera estoy segura de si ella tenía un hermano o algún hermano. Esto era solo una gran mentira que ella había inventado para que el hombre con el que estaba teniendo un romance, Nelson Sessler, pudiera venir los fines de semana y mientras él estaba allí, él tendría ninguna idea de que ella estaba casada porque su esposo Paul había escondido todas sus cosas. Sheila Davalloo estaba absolutamente obsesionada con Nelson Sessler y cuando él terminó las cosas con ella para estar con Annalisa, ella estaba furiosa. Ella no podía dejar ir a este hombre, lo deseaba intensamente para que estuviera con ella e incluso llegó al punto en que aparentemente Sheila acosaría a Nelson y a Annalisa. Ella los seguiría, creo que los observaría a través de las ventanas del condominio de Annalisa. Incluso tenía un par de gafas de visión nocturna que usaría para, obviamente, observarlos por la noche cuando estaba oscuro. Entonces, mientras la policía va uniendo todo esto, el motivo de Sheila para el asesinato se vuelve cada vez más claro. Estaban prácticamente seguros en este punto de que Sheila Davalloo era la asesina de Annalisa Raimondo. Estaba desconsolada por el hecho de que Nelson la había dejado por Annalisa y por eso decidió deshacerse de ella. Ella era el obstáculo para estar con este hombre, así que quería eliminar a la competencia. Pero antes de que pudieran acusarla de algo necesitaban encontrar pruebas porque en este punto solo tenían su teoría. No tenían pruebas sólidas que la vincularan con el asesinato de Annalisa, así que se propusieron encontrar algunas. Comenzaron a investigar qué estaba haciendo realmente Sheila el día que murió Annalisa y resulta que estaba trabajando en Purdue Pharma y esto se podía demostrar con su sistema de verificación y cámaras de seguridad, etc.
Sin embargo, se descubrió que en el momento en que Annalisa fue asesinada, Sheila Davalloo no estaba en el trabajo. De hecho, había tomado un largo descanso para almorzar y había dejado la oficina. Y también estaba fuera de la oficina en ese momento que se hizo la llamada al 911. Como hemos hablado a lo largo del video, la mujer que hizo la llamada al 911 informando que un hombre había entrado a la casa de Annalisa y la había atacado nunca fue rastreada. Nunca encontraron a esa mujer, pero ahora la policía creía firmemente que la mujer era Sheila. Ella habría tenido suficiente tiempo en su largo descanso para almorzar para matar a Annalisa, hacer la llamada al 911, limpiarse y luego volver al trabajo como si nada hubiera pasado. La llamada al 911 fue reproducida para varios individuos, incluyendo los detectives que entrevistaron a Sheila tras el ataque con cuchillo a su esposo, y ellos dijeron que creían que era la voz de Sheila Davalloo. E incluso se reprodujo para algunos amigos y familiares de Sheila, y muchos de ellos incluso dijeron, sin duda esa era la voz de Sheila. Así que ahora la policía podía demostrar que ella había estado fuera de la oficina en un almuerzo largo ese día, lo que muestra que tenía la oportunidad de matar a Annalisa. Pero aún así, eso no es una prueba concreta de que ella fue quien lo hizo, y por lo tanto, después de esto, la policía comenzó a intentar encontrar evidencia que realmente la vinculaba con la escena del crimen, y ahí es donde entran en juego la forense y el ácido desoxirribonucleico. Ahora sabemos que se encontró una gota muy pequeña de sangre en el lavabo del baño de Annalisa, y cuando se probó se determinó que esta sangre era una mezcla de la de Annalisa y una persona desconocida. Esta era la sangre del asesino. Así que cuando identificaron a Sheila como la principal sospechosa en el caso, tomaron su muestra de ácido desoxirribonucleico para compararla con la sangre del asesino. ¿Y qué crees? ¿Era una coincidencia? Era la sangre de Sheila Davalloo en el lavabo del baño de Annalisa. ¿Cómo más podría haber llegado su sangre a ese lavabo a menos que ella fuera la que asesinó a Annalisa? No hay otra forma de explicar eso. Así que esa fue una prueba sólida de que Sheila era la asesina y por lo tanto fue acusada del asesinato de Annalisa. Ahora recuerda que también se le había acusado del intento de asesinato de su esposo Paul Christos en este punto en el tiempo, y ella realmente fue a juicio por eso a principios de 2004 y fue a juicio porque se declaró inocente. Todavía se aferraba a su historia de que fue un accidente. Accidentalmente lo apuñaló 3 veces durante su juego sexual. Sin embargo, la fiscalía tenía muchas pruebas en su contra. Tenían el cuchillo que ella usó y que se encontró en el estacionamiento. Tenían la prueba de que ella nunca llamó a una ambulancia esa noche. Y tenían a Paul, quien sobrevivió al ataque y pudo contarle a la policía lo que en verdad pasó esa noche. Y realmente hizo lo mismo durante el juicio. Fue presentado como testigo y le contó al tribunal sus recuerdos del ataque y recordó todo. Así que al final del juicio, Sheila fue declarada culpable por el intento de asesinato de su esposo y su condena fue de 25 años en prisión. Se cree que intentó matarlo esa noche porque quería que él estuviera completamente fuera de su camino para poder estar con Nelson Sessler. Intentó matar a Paul por la misma razón que la policía creía que había matado a Annalisa. Ahora pasó bastante tiempo antes de que Sheila fuera juzgada por el asesinato de Annalisa Raimondo. Su segundo juicio en realidad no tuvo lugar hasta enero de 2012, así que alrededor de 10 años o un poco menos de 10 años después del asesinato de Annalisa. Y creo que la razón de esto fue simplemente porque la policía y la fiscalía no querían apresurar su investigación, su caso contra Sheila por el asesinato de Annalisa, porque realmente tenían todo el tiempo del mundo. Sabían que Sheila iba a estar en prisión durante 25 años de todos modos por lo que le hizo a su esposo Paul. Así que decidieron tomarse su tiempo para construir su caso contra ella y no procesaron hasta que estuvieron seguros de que su caso era lo suficientemente fuerte para condenarla por este crimen. Pero en enero de 2012 comenzó el juicio de Sheila Davalloo. Por supuesto, ella se declaró inocente del asesinato de Annalisa. Siempre lo negó y seguía negándolo, por lo que correspondía al jurado decidir si era o no responsable, y durante el juicio la fiscalía armó lo que creen que sucedió en aquel fatídico día de noviembre de 2002.
Así que, por supuesto, explicaron lo que creían que era el motivo de Sheila para el asesinato, que estaba celosa y enojada de que Nelson Sessler quisiera estar con Annalisa y por lo tanto decidió que iba a deshacerse de Annalisa para recuperarlo. Así que el día del crimen, Sheila fue a trabajar a Purdue Pharma y cuando se dio cuenta de que Annalisa no estaba allí, que estaba trabajando desde casa, decidió que ese día era el día perfecto, la oportunidad perfecta para llevar a cabo su ataque. Así que en su hora de almuerzo fue al apartamento de Annalisa, estacionó su coche cerca y tocó la puerta principal, y cuando Annalisa la abrió dejó entrar a Sheila con gusto porque Sheila era una colega de trabajo. Probablemente Annalisa pensó que Sheila solo quería charlar sobre el trabajo o algo así y por eso la dejó entrar y tan pronto como la puerta se cerró detrás de Sheila comenzó el ataque. Ahora, en realidad no sé si Sheila trajo el cuchillo consigo a la escena o si fue uno que tal vez simplemente agarró de la cocina de Annalisa. Supongo que fue uno que trajo consigo porque obviamente sabía lo que iba a hacer ese día. Iba a ir al apartamento de Annalisa y matarla. Y por lo que deduzco, el arma homicida nunca se encontró realmente. Pero comenzó a apuñalar a Annalisa con el cuchillo repetidamente. Aunque Annalisa no estaba dispuesta a rendirse, luchó tan duro por su vida ese día, como hablamos anteriormente. La escena era un completo desastre, había sangre por todas partes, cosas por todo el suelo donde había habido una lucha tan violenta entre las dos mujeres. Pero desafortunadamente, a medida que continuaba el ataque, Annalisa se debilitaba cada vez más debido a la pérdida de sangre y al golpe en su cabeza. Recuerda que le golpearon en la cabeza con una mancuerna que se encontró en la escena y finalmente Sheila pudo dominarla y Annalisa murió como resultado de sus graves heridas. Se cree que durante la lucha Sheila debió haberse lastimado a sí misma. Tal vez el cuchillo se resbaló en algún momento y le cortó la mano. Y entonces ella fue al baño para lavarse las manos y limpiarse un poco y fue entonces cuando dejó la pequeña gota de sangre en el lavabo del baño. Como nota al margen, se descubrió en los registros médicos de Sheila que no mucho después del asesinato ella fue al médico o al hospital porque necesitaba tratamiento para una herida que tenía en su mano y en ese momento le dijo al médico que se había cortado la mano mientras intentaba abrir una lata de comida para perros. Pero se cree que eso fue una mentira. En realidad se cortó la mano mientras apuñalaba a Annalisa Raimondo hasta matarla. Pero de todos modos, después de lavarse las manos en el baño, abandonó la escena, volvió a su coche, imagino que probablemente se cambió de ropa en el coche, llevó un cambio de ropa de repuesto con ella y luego condujo hasta una cabina telefónica a medio kilómetro de la casa de Annalisa. Y allí llamó al 911 e inventó la falsa historia sobre ver a un hombre entrar en la casa de su vecina y escuchar cómo la atacaba. Y en realidad no se sabe por qué Sheila hizo esta llamada al 911, porque simplemente podría haberlo dejado y dejar que alguien encontrara el cuerpo de Annalisa en lugar de enviar a la policía a la escena. Quizás estaba preocupada de que Nelson encontrara el cuerpo y no quería eso, realmente amaba a este hombre, así que tal vez no quería que él pasara por eso, no lo sé, pero la llamada al 911 se mencionó durante el juicio, obviamente, y creo que la fiscalía realmente llamó a expertos en análisis de voz, porque Sheila, por supuesto, negó haber hecho la llamada al 911, dijo que no era ella, pero estos expertos dijeron lo contrario. Escucharon la grabación y dijeron que creían que definitivamente era Sheila Davenu. Podían decir que estaba intentando disfrazar su voz en la llamada, pero aún sabían que era Sheila Davenu. Ahora, curiosamente, cuando se trataba del otro lado, el lado defensivo, mientras la defensa era Sheila, ella decidió representarse a sí misma. No sé por qué algunos criminales y asesinos hacen esto, pero honestamente sucede bastante a menudo. Ted Bundy lo hizo, un Rodney Alcala, el asesino en serie del juego de citas, lo hizo. Creo que si la memoria no me falla, Trevor Hardy, la bestia de Manchester, lo hizo. De hecho, he hecho un video sobre él antes, así que lo dejaré enlazado en la descripción si quieres verlo. No sé por qué lo hacen porque nunca termina bien. No sé por qué piensan que son más inteligentes que los abogados reales. Pero Sheila Davenu fue otra que decidió representarse a sí misma durante el juicio. Intentó desacreditar las pruebas que la policía había recopilado. Dijo que no se podía probar al 100% que ella fue la que hizo la llamada al 911.
Cuestionó la fiabilidad de las pruebas de ácido desoxirribonucleico. Creo que en realidad acusó a la policía de plantar su ácido desoxirribonucleico, su sangre, en el lavabo del baño en la casa de Annalisa. Los acusó de intentar incriminarla, lo cual simplemente no funciona en absoluto. No tiene sentido porque Sheila ni siquiera era sospechosa en el asesinato de Annalisa hasta 5 meses después, cuando fue arrestada por el ataque con cuchillo a su esposo. Para entonces, la policía ya contaba con la muestra de sangre del asesino. La recogieron de la escena poco después de que se encontró el cuerpo de Annalisa. Entonces, ¿cómo podrían haber plantado la sangre de Sheila si ni siquiera sabían quién era ella en ese momento? La defensa de Sheila fue sumamente débil. Y al final, el jurado vio a través de sus mentiras porque el 10 de febrero de 2012, Sheila Davalloo fue declarada culpable del asesinato de Annalisa Raimondo y por esto fue condenada a 50 años de prisión. Así que técnicamente recibió 75 años de prisión porque obtuvo 25 por el intento de asesinato de su esposo Paul. Entonces, una vez que termine esa condena de 25 años, comenzará a cumplir su condena de 50 años por el asesinato de Annalisa, por lo que morirá tras las rejas. Sheila Davalloo todavía mantiene hasta el día de hoy que es inocente. Todavía sostiene que el ataque a Paul Christos fue un accidente. Asegura que no tenía intención de matarlo y todavía niega rotundamente el asesinato de Annalisa. Se niega a admitir que ella fue su asesina y no creo que alguna vez lo admita. Es probable que a estas alturas se haya convencido a sí misma de su inocencia. Solo quiero mencionar rápidamente aquí porque siento que habrá mucha especulación en los comentarios sobre si Nelson Sessler tuvo algo que ver con todo esto. ¿La policía no cree que él lo haya hecho? Hay pruebas concretas de que él estaba en el trabajo en el momento de la muerte de Annalise y pruebas de que no estuvo involucrado en el ataque a Paul y tampoco se cree que supiera algo sobre los planes de Sheila. No había evidencia que sugiriera que él sabía lo que ella iba a hacer, matar a Annalisa y luego intentar matar a Paul. Quiero decir, él ni siquiera sabía sobre Paul. No sabía que Sheila estaba casada. Así que sí, solo quería agregar eso aquí porque siento que habrá muchas personas preguntándose si Nelson tuvo alguna participación, pero la policía no cree que él lo hizo. Pero sí, eso es todo para este video. Ese es el caso de Annalisa Raimundo, un caso un poco como una montaña rusa. Me encantaría escuchar sus pensamientos y opiniones sobre este. En los comentarios, como siempre, por favor, háganme saber de cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden decírmelo en los comentarios o alternativamente tengo un formulario de solicitud de casos vinculado en la caja de descripción. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle a este video un pulgar hacia arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho. Los veré la próxima semana para otro misterio con Molly Westbrook. Adiós.